Buenas tardes, esta es la sesión de la UCA Pensamiento Complejo para la Argumentación correspondiente al módulo 4, Estrategias de Argumentación. Esta sesión es para el grupo 308. Hoy es martes 10 de junio y son las 7 de la noche. Vamos a comenzar. Eh, Voy a repetir los asuntos generales, sobre todo porque hay dos que son novedosos, digamos. Bueno, voy a recordar. La primera es que las fuentes de referencia deben incluirse siempre independientemente que se solicite. En los foros, la calificación primera, cuando se responde lo solicitado, es la que impera para las demás. En los foros solo hay un intento. Si la respuesta obtiene menos de 100, la respuesta es en privado. En el caso de las tareas, recuerden que para el segundo intento hay que solicitarlo por correo. Algo muy importante es revisar y seguir al pie de la letra las indicaciones que están desde evaluación, puesto que con eso es con los que califico. Dentro de los asuntos generales que hay que tener presentes dentro de lo nuevo es que, tal como ustedes se han dado cuenta, ha habido una serie de inconsistencias en la plataforma que son ajenas a la universidad y por ello la universidad decidió que los módulos 2 y 3 solamente se evalúe la tarea auténtica. En ese sentido, lo van a encontrar ya los foros del módulo 2 y 3 y el porcentaje correspondiente a estos se va a distribuir entre el módulo uno, que ese foro sí está habilitado y se puede calificar, y el módulo 4, que ya también está habilitado. Bueno, vamos a comenzar. Este módulo que cierra la unidad, que se llama Estrategias para la Argumentación, tiene los siguientes contenidos temáticos. Son 7 temas y cada uno de ellos de lo que se trata es de reforzar cuáles las virtudes, cuáles son las ventajas que tiene el pensamiento complejo. Así vamos a ver que el primer tema, organización de ideas con base en relaciones sociales complejas, es insistir pues en que todas las situaciones que suceden a nuestro alrededor están, son productos de relaciones complejas, de ahí la imagen, ¿no? Si ustedes observan la imagen donde están estas tres caras humanas y va o sea, la relación entre ellas no es de 1 a 2 y de 2 a 3, sino entre las tres se relacionan. Eso nos lleva también a que las relaciones sociales son no solamente complejas, sino que además son multicausales. En ese sentido, para poder utilizar el pensamiento complejo al analizar, debe de también tenerse esta perspectiva, es decir, un evento, sí puedo destacar algún aspecto de él, por ejemplo, como lo que estamos trabajando del el cambio climático, pero se puede hacer el énfasis en alguno de ellos, como en algunos aspectos, como puede ser el ecológico, y sin embargo hay que considerar, no dejar nunca de lado, que es un evento multicausal. Si bien tiene causas ecológicas, también tiene causas políticas, sociales y asimismo las consecuencias. La otra cuestión es que para poder sustentar esta cuestión de pensamiento complejo es interesante o es importante considerar que toda la información está interconectada y que en todo caso lo que hacemos es clasificarla para mejor entendimiento. En ese sentido, hay que considerar que por lo menos tenemos dos fuentes, las digitales, que es todo lo que circula en Internet, en la web y las redes sociodigitales, y las analógicas, que son aquellas fuentes impresas, ¿no? Periódicos o decretos o leyes, siempre que sean impresos, ¿no? El siguiente tema del módulo 4 se refiere a la exposición de ideas crítico-positivas. Podemos identificar que algunas de las acciones que se han tomado en relación al cambio climático o al problema perverso que ustedes ya identificaron desde el módulo 2 haya tenido alguna inconsistencia o alguna falla o alguna imprecisión. De lo que se trata para el pensamiento complejo no es solamente de señalar la falla o la inconsistencia, sino de dar una propuesta, ¿no? Entonces, ciertamente es importante señalar dónde está el error, digamos, pero más importante es considerar de qué manera se puede mejorar tal o cual decisión. Otro tema del módulo 4 se refiere al sentido y la coherencia escrita y oral. El sentido es hacia dónde va la exposición, o sea, que se tenga una meta para dónde llegar y con base en ella se articulen los argumentos o se ordenen las ideas.
La otra cuestión, esto de la coherencia, es que tiene que ser secuenciales, o sea, debe ir una tras otra. En ese sentido, se recomienda que, por un lado, haya claridad en la exposición, escrita o verbal, y por otro lado, que las oraciones sean cortas, siempre considerando un objetivo, un sujeto y un predicado, para que la exposición sea ordenada. Voy a poner algunos ejemplos. El cambio climático tiene una El cambio climático tiene una consecuencia que ha sido analizada desde la Iglesia Católica, por eso es importante conocer la Biblia. Eso no es coherente. Puede ser que haya alguna relación, pero la exposición debe de ser lógica y secuencial. En el mismo caso, el cambio climático tiene problemas perversos, tal como puede ser la contaminación de los ríos, y eso se ha podido detectar a partir de estudios que elabora el laboratorio de la Comisión Nacional de Aguas, y ha estudiado 10 ríos, 40 ríos, y los resultados son los siguientes. Ahí estoy dando una idea. Esto es una situación inventada, estoy dando una idea, pero es lógica, va una tras otra, es secuencial. Y la parte medular, yo considero, del módulo 4 se refiere a la argumentación, a los tipos de argumentación. A efectos de la UCA nos presentan dos tipos de argumentación. La primera es la argumentación dialéctica, y donde se trata de tener una idea verdadera o una afirmación a la que se contrapone una idea falsa o una negación. Un ejemplo sería: el cambio climático es consecuencia de la acción de los seres humanos. Y un contraargumento sería no, o sea, la contaminación, el cambio climático es consecuencia de las empresas multinacionales. Entonces, si bien es cierto, la primera es una afirmación, se complementa al momento en que pongo una oración que la matiza, no está, que la matice, que me permite una mayor comprensión. El otro tipo de argumentación se refiere a la argumentación lógica formal, y aquí de lo que se trata es de exponer ideas que sean verdaderas y que se desarrollen, así literalmente se desenvuelvan de manera secuencial. Un ejemplo sería: el calentamiento global tiene entre sus problemas perversos la contaminación del agua. Ello se ha podido detectar a partir de que el ganado de las entidades tal y tal ha presentado enfermedades, entre el ganado bovino, y al hacerles análisis se ha comprobado que eso proviene de una bacteria que está en el agua. Eso es secuencial. ¿Cuál es la más importante? Las dos. Todo depende qué es lo que pretendo, y en todo caso de lo que se trata en la UCA es de que ustedes tengan claridad cuándo se utiliza una o se utiliza la otra. Ahora, ahorita abro el micrófono, pero voy a pasar a explicar en qué consiste la tarea auténtica del módulo 4. Acá una observación importante es que, de acuerdo al calendario, es del 9 al 16 de junio. Varias precisiones. La primera es que nos dijeron que va a haber ajustes al calendario, todavía no nos dicen cuándo, o sea, cómo se va a mover el calendario. La segunda es que ustedes tengan presente que las fechas siempre son sugerencias. Ustedes pueden trabajar hasta que se termine el módulo, pues la UCA, y bueno, no pasa nada. Ahora, ¿en qué consiste la tarea auténtica del módulo 4? Voy a hacer así están las indicaciones en la plataforma y así es como se las presento, pero voy a hacer una versión que desde mi perspectiva puede ser más clara. Acá lo que ustedes van a hacer es redactar un ensayo. Un ensayo es una versión propia de un tema, y el tema que ustedes van a desarrollar se refiere a la crisis climática en la Ciudad de México. Para poder abordar esta crisis climática desde el pensamiento complejo, perdón, lo primero que tienen que hacer es identificar claramente desde qué campo de estudio lo están haciendo, en este caso desde su carrera, ¿no? Que sería la administración. La segunda es: en el ensayo, en el cuerpo del ensayo deben establecerse con claridad cuáles son las partes involucradas. Recuerden que tienen un tema de partida, que es la crisis climática en la Ciudad de México.
Entonces, ¿cuáles son las partes involucradas? Posteriormente hay que señalar con claridad de qué manera están relacionadas o interrelacionadas o en interdependencia esas partes involucradas. Eso ustedes ya lo tienen, ¿no? Porque lo han trabajado en la tarea del módulo 3. De manera particular, lo que se solicita es que ustedes propongan acciones concretas. Esas acciones concretas tienen que tener una consideración o deben de incluir los intereses y las necesidades de las partes involucradas, pero sobre todo tiene que estar en el marco de la sustentabilidad ambiental. Es decir, yo digo, hay un problema, la crisis climática en la Ciudad de México se expresa en la acumulación de basura a cielo abierto. Entonces, los actores involucrados son la ciudadanía, el gobierno de las alcaldías o el gobierno de la Ciudad de México en su conjunto. Es una interdependencia porque la alcaldía Azcapotzalco, o por ejemplo, si la alcaldía Azcapotzalco tiene una relación directa con el gobierno federal y no necesariamente lo toman en cuenta, o las acciones de un lado van para un lado y las acciones del otro van para o no se complementan o van incluso en sentido contrario. Una propuesta de solución sería que desde la federación o desde el gobierno de la Ciudad de México se tomaran acciones, se diseñaran planes para solucionar o minorar esta crisis climática, considerando que las empresas necesitan tal, que los ciudadanos necesitan tal. Todo ello me va a permitir avanzar en la sustentabilidad ambiental, que debe ser comprendida como, y entonces hay que averiguar en qué consiste la sustentabilidad ambiental y decir de qué manera su propuesta, las acciones concretas que ustedes propongan, se relacionan con la sustentabilidad ambiental. Un elemento más que debe estar en su ensayo es que las soluciones no solamente tienen que ser técnicas, es decir, no solamente es hablar de poner una planta tratadora de aguas negras, sino cuáles serían los vínculos o las propuestas de relación que se deben de establecer entre las propuestas de solución, obviamente social, económica y política, entre los agentes involucrados, con la intención justamente de que sí vaya hacia la sustentabilidad. Tal como ustedes han podido observar a lo largo de la UCA, las ideas que nos propone o la manera de pensar que nos propone el pensamiento complejo siempre va a requerir un sustento. En ese sentido, también se va a incluir en su propuesta mapas, por ejemplo, un mapa de la Ciudad de México, un mapa de alguna alcaldía, datos estadísticos acerca de el problema perverso que ustedes identifiquen en cuanto a la crisis climática en la Ciudad de México y algunos ejemplos. Todo esto debe estar en 5 cuartillas. Y vuelvo, me repito con la fecha, es sugerida a reserva de más de que nos den más instrucciones. Una cuestión que es muy importante y que hasta el momento sí lo están tomando en cuenta se refiere a los criterios de evaluación, en este caso a la rúbrica. Entonces, si ustedes identifican con claridad quiénes son los actores involucrados, son 10 puntos. Si ustedes establecen las relaciones de interdependencia entre los actores y los factores que causan o que impactan o que caracterizan al problema perverso, son 15 puntos. Esta rúbrica está en la plataforma y en su plan de trabajo. Si se analiza este problema perverso de la crisis climática en la Ciudad de México desde dimensión social, política, cultural, entonces son 20 puntos. Si la propuesta también abarca estas aristas, la social, la política, ecológica, la económica, son otros 10 puntos. Y si se incluyen mapas o datos, mapas de la alcaldía o de la Ciudad de México o de algunos mantos, o sea, de algunas expresiones o evidencias de donde está el problema perverso, más algunos datos, entonces son 15 puntos. Eso es la tarea auténtica. Ahora, respecto de la actividad 2 que se refiere a foros de reforzamiento, donde el tema es la argumentación dialéctica confrontado con la argumentación lógico-formal, son 3 preguntas a resolver. La primera de ellas es que ustedes argumenten, es decir, sustenten, den ideas de por qué utilizar una u otra para la propuesta de acción climática, lo que hicieron en la tarea, ¿no?
Si escogieron la dialéctica, entonces la pregunta 2 sería en qué momento se puede utilizar la lógica formal y viceversa. Si ustedes sostienen, pues, o presentan que utilizaron la argumentación lógico-formal para sustentar su propuesta, entonces en la pregunta 2 sería cuándo se puede utilizar la argumentación dialéctica. Si estamos, sí puede ser respecto del cambio climático o respecto del problema perverso. El punto es que se note la comprensión y el dominio de una u otra. Y la pregunta 3 tiene que ver con elaborar una síntesis. Ahí podrían hacer, por ejemplo, un cuadro comparativo donde pongan las ventajas de la dialéctica y luego las desventajas. Eso podría ser para ustedes nada más, o si quieren resolverlo así, y luego otro de ventajas de la lógica, de lo lógico argumentativo, y luego de la lógica formal, perdón, y las desventajas. Y lo que se trata con esta pregunta 3 es que ustedes elaboren una síntesis y se van a dar cuenta que no son contradictorias, sino que son complementarias. Cuando ustedes hayan resuelto este foro, entonces van a poder comentar la participación de dos compañeros. Y la rúbrica de evaluación, acá está. La primera es que se note, pues, que existe se distingue con claridad cuál tipo de argumentación es, ¿no? Y la contraparte o el complemento. Si utilizo dialéctico, entonces la lógica es tal, ¿no? Después que haya una crítica, es decir, estoy utilizando la argumentación lógica por esto, por esto, por esto, porque la ventaja que tiene es esta y no utilizo la dialéctica porque tal, 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 ¿no? Eso es de lo que se trata. Y bueno, que se combine esto en una síntesis, donde se sumen una u otra. Entonces, bueno, abro micrófono, les leo o les escucho. Díganme cuál sería su duda. Puede ser de cualquier cosa, ¿eh? Les oigo, les leo. Hola, profesora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por mi parte, no tengo duda. Muy bien, me parece Gracias. perfecto. Muchas Fíjate gracias. bien. Nada más regístrate en la liga ya de asistencia, por favor. Sí, profesora, gracias. No hace nada a ti. Y Melanie, ¿cómo vas? ¿Tienes dudas? Hola, buenas noches. No, maestra, gracias. ¿Ninguna? No, al momento no. Bueno, está bien, pues entonces por favor regístrate y les pido a las dos que me avisen cuando se hayan registrado. Y si ya no tienen ninguna otra duda o comentario, entonces nos vemos en la próxima sesión, que sería para hablar del contenido de la actividad integradora. Listo, profesora. Te agradezco mucho, Carolina. Estamos en contacto. Sí, profesora, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.
Ya terminé, maestra. Te agradezco mucho, Melanie. Si no tienes dudas, entonces de mi parte sería todo. Sí, maestra, gracias. Nada más para corroborar, módulo 2 y 3 ya no se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Con usted. El foro no. El Ajá, foro no. perdón, el foro, sí. El valor de esos dos foros, del módulo 2 y del módulo 3, se va a sumar al foro del módulo uno y al foro del módulo 4. Todavía no nos dan los porcentajes, pero la indicación es esa. Ok, gracias. Entonces, en lo que hay que avanzar es en las tareas. Sí, está bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.